el 7 de abril de 2014, vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia establecida en el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil dentro del proceso número 2013-102-185 de Agrocampo SAS contra Susana Campo Paja. Voy a proceder a dictar la sentencia correspondiente. Para eso recordemos que este es un caso en el que la parte demandante, titular de la marca Agrocampo para diversas clases de la clasificación internacional de NISA, alegó que se configuró una infracción a sus derechos de propiedad industrial en la medida en que la demandada emplea la expresión agro del campo para la identificación de su establecimiento de comercio dedicado a la comercialización de determinados productos agrícolas. En este caso se acreditaron los presupuestos procesales y no hay ninguna nulidad que pueda invalidar lo actuado, por lo que es procedente decidir de fondo el asunto. Sobre el punto empiezo por recordar con fundamento en lo que la Superintendencia de Industria y Comercio ha dejado claro en casos anteriores, que la utilización de una marca para la identificación de elementos distintos a bienes y servicios, por ejemplo, para la identificación de establecimientos de comercio, es un comportamiento que puede configurar una infracción a los derechos de propiedad industrial del titular de esa marca, siempre que esa conducta sea susceptible de generar en el mercado un riesgo de asociación o de confusión. En segundo lugar, es necesario referir que esos elementos de configuración de la infracción que venimos comentando se presentaron en este caso. Primero, en la medida en que, como se aprecia en la certificación visible a folio 10 del cuaderno 2, la demandante acreditó que es titular de la marca mixta Agrocampo para la identificación de servicios comprendidos en la clase 42 de la versión séptima de la clasificación internacional de NISA. En segundo lugar, porque las fotografías sobrantes a folios 43 a 46 del cuaderno 2 también acreditan que la demandada emplea la expresión agro del campo para la identificación del establecimiento de comercio del que es titular, que dedica, por lo que se puede apreciar en las fotografías, en tanto que no hay ninguna otra prueba respecto de la actividad de ese establecimiento, que dedica, repito, a la comercialización de concentrados y alimentos para animales. Ahora, sobre esa base, es evidente que la expresión agro del campo es similar a la marca de titularidad de la demandante, en tanto que reproduce los elementos denominativos de ese signo distintivo. Y también se puede concluir que ese signo o su utilización genera en el mercado, es susceptible de generar en el mercado un riesgo de asociación en la medida en que la actividad de comercialización que desarrolla la demandada en ese establecimiento de comercio corresponde con una de las actividades amparadas por la marca de la que es titular Agrocampo. Es importante resaltar que esta conclusión relacionada con la existencia de la infracción a los derechos de propiedad industrial de Agrocampo no podría entenderse desvirtuada porque se alegara que las expresiones agro y campo tienen un carácter descriptivo. Sobre eso, una explicación de contexto. El carácter descriptivo de una expresión para efectos de determinar si puede o no constituirse como marca es relevante en dos niveles. En primer lugar, al nivel del establecimiento, de establecer la configuración de los derechos de propiedad industrial respecto del titular. Y en segundo, al nivel de determinar si se genera o no una infracción a los derechos de propiedad industrial derivados de una marca ya registrada. En cuanto al primer nivel, es relevante resaltar que una expresión eminente o únicamente descriptiva no tiene la susceptibilidad de ser registrada como marca. Y en cuanto a al nivel de la infracción, es importante precisar que el titular de una marca que contenga elementos descriptivos no tiene el derecho para impedir que otras personas utilicen esos elementos descriptivos para la identificación de otros productos y servicios, siempre que esa utilización sea suficientemente distintiva y no genere un riesgo de confusión o de asociación. En nuestro caso, teniendo en cuenta que la marca Agrocampo, la marca mixta de Agrocampo fue concedida por solicitud de la parte demandante, solo se pueden concluir dos cosas, o una de dos cosas. La primera, que las expresiones agro y campo no son descriptivas, o al menos no lo consideró así la Oficina Nacional competente, y la segunda, que en caso de serlo, la unión y el resultado de esos elementos, el resultado de la unión de esos elementos, tienen un carácter suficientemente distintivo como para justificar la concesión del registro. En esa medida, el argumento de la descriptividad no podría ser suficiente para desvirtuar nuestra conclusión de que se generó una infracción.
Y en cuanto al nivel de la infracción en sí misma, es importante resaltar que para determinar si la utilización de un elemento descriptivo genera o no un riesgo de asociación, es relevante tener en cuenta ciertas condiciones de contexto dentro de la utilización de la marca en cuestión, y en particular unas condiciones que le atribuyen a esa marca un grado de distintividad suficiente para impedir que otra persona utilice alguno de sus elementos o de los elementos que la conforman. Me refiero en particular a la cuota de mercado del bien distinguido con la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, y las inversiones en publicidad que se hubieran hecho para poner en conocimiento del público la marca en cuestión. En este caso, como se acredita con el dictamen pericial, Agrocampo SAS demostró cada uno de esos tres elementos: una cuota de mercado relevante, una intensidad de uso muy importante, la extensión geográfica que prácticamente alcanza a nivel nacional y una duración de más de 20 años del uso de la marca. Adicionalmente, están acreditadas cuantiosas inversiones en publicidad para efectos de poner en conocimiento del público la marca Agrocampo. Siendo ello así, aunque se admitiera que agro y campo son descriptivos, lo cierto es que la utilización en la forma en que lo estaría haciendo, en la que lo está haciendo la parte demandada, podría generar un riesgo de asociación, por las razones que expliqué hace un momento, y en esa medida se configuraría la infracción. Declararé entonces que la infracción se configuró y pasemos entonces a estudiar la pretensión indemnizatoria. Está claro, al demandante le corresponde demostrar la existencia y la cuantía de los perjuicios cuya indemnización pretende. En este caso, teniendo en cuenta que la utilización de la marca Agrocampo por parte de un tercero debía generar para Agrocampo SAS una remuneración derivada de ese uso, es evidente que el comportamiento de la parte demandada al utilizar una expresión similar sin haber pagado la correspondiente contraprestación, privó a Agrocampo de un beneficio o de un ingreso que hubiera debido obtener en caso de que las circunstancias de este asunto se hubieran presentado adecuadamente. Esto constituye un daño por lucro cesante. En relación con la cuantificación, aplicaré el criterio establecido en el literal C del artículo 243 de la decisión 486, que corresponde al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual. Para eso, acogeré el dictamen pericial parcialmente, en particular por la firmeza de los fundamentos, la suficiencia de sus soportes. Sin embargo, no podré acogerlo en dos aspectos específicos. El primero, porque a pesar de que el dictamen que se ordenó en este caso se limitaba o imponía un estudio limitado al municipio de Piendamó, el perito extendió el alcance del dictamen alcanzando a lo que él denominó el municipio de Piendamó y su área de influencia. Pero al margen de eso, lo cierto es que la determinación del área de influencia no tiene un respaldo objetivo suficiente. El perito no estableció las razones por las cuales los municipios aledaños a Piendamó son área de influencia de Piendamó. No hay ningún elemento de juicio que nos permita concluir a nosotros que los municipios que se encuentran alrededor de Piendamó van a comprar el concentrado para animales en Piendamó y no en el municipio en cuestión. Lo único que hizo el perito sobre el particular fue buscar en internet cuáles son los municipios que rodean el municipio donde participa la demandada. En segundo lugar, como mencioné con antelación, la única actividad que podemos atribuir a la demandada sobre la base de las pruebas aportadas al proceso es la comercialización de alimentos y concentrados para animales. En esa medida, acogeré el dictamen únicamente respecto de ese rubro y no respecto de los demás, por ejemplo, elementos de ferretería o medicamentos para animales. Acorde con el dictamen, la remuneración que habría tenido que pagar la demandada, limitada al criterio del concentrado para animales, ascendería a algo más de 14 millones de pesos. El problema es que esos 14 millones de pesos están calculados con Piendamó y su, entre comillas, área de influencia. Ahora, dado que no tenemos ningún otro elemento de juicio para efectos de establecer concretamente de esos 14 millones cuánto correspondía a Piendamó, no nos queda otra sino hacer una división, una operación aritmética, dividir esos 14 millones sobre 5, el municipio de Piendamó más los 4 que lo rodean, y así establecer la cuantía de la remuneración que se debería pagar a la parte demandante. Y en ese sentido, haciendo esa operación aritmética, consideraré que el daño causado a la demandante equivale a la suma de 3.012.000 pesos. Con fundamento en lo expuesto, el coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el artículo 24 de la Ley
del Código General del Proceso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelvo lo siguiente. Primero, declarar que Susana Campo Paja infringió los derechos de propiedad industrial que Agrocampo SAS ostenta sobre las marcas nominativas y mixtas Agrocampo, correspondientes a los certificados de registro número 289-175, 386-559, 144-503 y 379-834. Segundo, ordenar a Susana Campo Paja que se abstenga inmediatamente de emplear, a través de cualquier medio, incluyendo avisos, letreros, material publicitario, papelería, documentos comerciales, etc., el signo Agrocampo o cualquier otro similar, como lo es Agro del Campo, para la identificación de su establecimiento de comercio. Tercero, ordenar a Susana Campo Paja que, en el término de 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, retire de todos los medios en los que los emplee, incluyendo avisos, letreros, material publicitario, papelería, documentos comerciales, etc., el signo Agro del Campo. Cuarto, con fundamento en lo dispuesto en el literal F del artículo 241 de la decisión 486, ordenar a Susana Campo Paja que, en el término de 2 meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, modifique la matrícula mercantil de su establecimiento de comercio denominado Agro del Campo, en el sentido de suprimir las expresiones agro y campo de tal denominación. En caso de que Susana Campo Paja no cumpla la orden anterior, se ordena a la Cámara de Comercio del Cauca que cancele la matrícula mercantil del establecimiento denominado Agro del Campo, correspondiente a la número 0019485 del 23 de junio de 2009. Quinto, condenar a Susana Campo Paja a pagar a favor de Agrocampo SAS la suma de 3.012.000 pesos dentro del término de 20 días contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. En caso de que en el término señalado no se pague la referida suma, se generarán intereses de mora a la tasa del 6% efectivo anual. Sexto, desestimar las demás pretensiones formuladas por la parte demandante. Y séptimo, condeno en costas a la parte demandada para el efecto fijo como agencias en derecho el 14% de la condena impuesta, lo que equivale a la suma de 361.440 pesos. Esta decisión queda notificada en estrados. Sí, señor. Si quiero, doctor, por favor, un segundito, un tiempo, revisamos y nos comunicamos ya para definir a ver el paso a seguir. Gracias.